El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que en mi Dios. A ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y un tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que en mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que en mi Dios. Nos vamos a preparar para alabar al Señor y vamos a cantar Tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil de ser, fuerte o débil de ser, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios.
toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Buenos días, hermanos, el Señor me los bendiga. Espero que se encuentren muy bien y que todos se estén cuidando también. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes este especial, primero para darle la gloria y honra a nuestro Señor, y también para que recordemos que a pesar de que estemos pasando dificultades el día de hoy, el Señor está con nosotros, el Señor cuida de nosotros y Él lo hará otra vez. Puedes pensar como que Dios se ha olvidado las circunstancias que enfrentas hoy y que no puedes seguir. Te parecerá que salida no hay y te estás hundiendo. Dios cuida de ti y Él lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Si solo puedes parar, mirar dónde estás y de dónde te sacó. Dime, ¿no has sido Dios fiel? Él es el mismo de ayer. No sabrás cómo, ni cuándo, ni dónde, mas lo hará otra vez. Dios sabe bien qué pasas hoy y cuánto te duele. Dios sabe cómo tu corazón ha sido roto en dos, mas es el Dios del sol, la luna y el mar, y Él es tu Padre. Se abrió el mar, la forma Él sabrá cómo arreglarlo por ti. Él lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Si solo puedes parar
de ayer. No sabrás cómo, ni cuándo, ni dónde, mas lo hará otra vez. Él es Dios y Él nunca cambia. Yo sé que Él es Dios y Él nunca falla. Oh, yo sé que Él es Dios y Él defiende tu causa. Si como a Moisés y como Daniel y como Sadrach y Mesach y Abednego, Él lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Si solo puedes parar, mirar dónde estás y de dónde te sacó. Dile, ha sido bien fiel, ha estado allí, Él es el mismo de ayer. No sabrás cómo, ni cuándo, ni dónde, mas lo hará otra vez. No sabrás cómo, espera en el Señor. No sabrás cuándo, a su tiempo Él lo hará. No sabrás cómo, ni cuándo, ni dónde, mas lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Amén. Seguimos alabando al Señor y entonamos el corito, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida sé que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Amén. Y del cancionero entonamos Reina Dios. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticia de Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, Reina
Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Él obró, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, venció la tumba con poder y gloria real, resucitó Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios, vive hoy, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Buenos días, tengan todos hermanos, que Dios les bendiga. Y quiero decirles, pues, extraño mucho, de verdad. Y en las próximas semanas estaremos avisándole el día exacto que estaremos teniendo la bendición de regresar a nuestros cultos presenciales, pero también les estaré dando las indicaciones de cómo lo haremos, cómo la reapertura la estaremos estableciendo a través de un cronograma de cultos y horarios y protocolos de higiene y aseo y protocolos de ingreso y también protocolos de salida. Pero por lo demás, hermanos, quiero decirles que les extraño mucho. Y primero Dios, que ya pronto estemos de manera presencial aquí congregados en nuestro templo. Continuamos con la serie de lecciones que le titulamos En nada intimidados, enfocado en nuestras convicciones y las convicciones puestas a prueba. Eso es, en términos generales, el enfoque de este tema, en nada intimidados. Porque generalmente y muy a menudo, el mundo y su sistema nos intimida poniendo a prueba nuestras convicciones. Y tenemos que decir que aquel que permanece
firme en sus convicciones. Aquel creyente que permanece fiel y leal a Dios, a su causa y al Evangelio de Jesucristo y a la palabra de Dios, puede superar y conquistar y tener victoria sobre esas pruebas que... Además está a decir que esas pruebas son un examen de la calidad de nuestra fe y convicción. Pero aquel creyente que logra vencer la prueba, estamos diciendo que ese preciso creyente tiene una vida enfocada, con perspectiva eterna de las cosas. Y en este punto tendré que decir que llegaremos en un punto en el desarrollo del mensaje que nos enfocaremos en el resto de la serie a hablar algunos aspectos que se ven en la epístola de Primera de Pedro, que personalmente yo creo que es la que más nos da pautas, nos da principios de cómo lidiar con la oposición cuando ésta pone a prueba nuestras convicciones. Ok, sin más ni más, entonces vayamos a Filipenses, el capítulo 1, el versículo que dio pie a la serie En Nada Intimidados. En esta ocasión sería la tercera lección de esta serie. Filipenses 1, leeremos del versículo 27 al 29. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros, o sea, a los creyentes, os es concedido a causa de Cristo, o sea, nos ha sido concedido, es una gracia, es un privilegio, es una bendición que se le ha concedido al creyente a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Por cierto, creer en Jesucristo y en su evangelio es una gracia, es un privilegio y una bendición, pero además de esa bendición tenemos otra bendición que va unida a él, o unida a esa, sino que también padezcáis por él. Ahora vaya a su Biblia, a la epístola de Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿pudiera ser que padezcan? No. ¿Es probable o muy probable que padezcan? No. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, en cualquier momento, ya sea tarde o temprano, inevitablemente padecerán persecución. En otras palabras, aflicción y prueba. Aflicción, tribulación y pruebas y oposición. Ahora bien, muy seguramente estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos para el cristianismo en general, pero especialmente peligrosos para la iglesia de Jesucristo, aquella que Él estableció en su ministerio terrenal
cuando estaba en las tierras de Judea, en la nación de Israel. Es tiempos peligrosos para el cristianismo en general y especialmente para la iglesia de Jesucristo. No hay duda de esto. No tenemos ninguna duda de esto. Pero a la vez, esta aversión, esta repulsión, este repudio, esta clase de repudio agresivo y exacerbado contra la iglesia de Cristo nos debe dar una luz a una verdad que ha estado plasmada a través de toda la historia bíblica y en particular la historia de la iglesia. Y es la realidad de que a lo largo de toda la historia, nunca la iglesia del Señor, me refiero, ha estado libre de persecución, ha estado libre de oposición, de tribulación, de aflicciones. La iglesia de Cristo siempre ha tenido que luchar y lidiar en contra del sistema mundano, en contra de la estructura mundanal, en contra de la estructura mundana, aquella que dicta y establece las normas que rigen la atmósfera espiritual, la atmósfera ética y cultural de la época en particular. Y es precisamente aquí que el Espíritu Santo me indicó que fuera a Primera de Pedro. Porque de manera personal, otra vez repito, de manera personal, creo yo que es la epístola que más nos da principios, más nos da pautas para seguir y lidiar y enfrentar adecuadamente esa oposición del sistema mundano que nos presiona, que nos intimida, poniendo a prueba de cualquier forma y de todas las maneras posibles nuestras convicciones. Y en Primera de Pedro nos dice el propósito de las pruebas, de las aflicciones, de los padecimientos, pero también la manera en cómo lidiar adecuadamente con esos padecimientos a fin de que nuestras actitudes, nuestras acciones en medio de esos padecimientos redunden más bien para gloria y honra de Dios. Más bien para honra y gloria y beneficio de la causa de Jesucristo. Y cómo mantenerse leales y fieles a Dios, a su palabra y a la causa de Cristo. Y precisamente en Primera de Pedro lo encontramos ahí, plasmado en toda la epístola. Y en esta epístola se menciona que la iglesia iba a pasar por sufrimientos, pero también se explica que esos sufrimientos son absolutamente necesarios. Y también se enfatiza que el propósito de los mismos padecimientos deben redundar para honra y gloria de Dios y de su causa. Y que Dios tiene, el propósito que Dios tiene también a través y por medio de la tribulación se menciona en esta epístola. Ahora bien, tenemos que decir que hay un propósito para estos padecimientos, pero vayamos primeramente a Deuteronomio, porque
llegaremos a 1 de Pedro, en el desarrollo de la epístola de este mensaje, a ver claramente el propósito de los padecimientos y la manera de comportarnos como creyentes en medio de ellos. Pero es pertinente tal vez ir a Deuteronomio 8, el versículo 2, para que veamos que no solo en 1 de Pedro, sino que desde el Antiguo Testamento Dios establece que hay un propósito para las pruebas, para las dificultades, las aflicciones, un propósito para los padecimientos. Así que vayamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Estos 40 años en el desierto. ¿Cuál es el propósito de esos 40 años que tenía Dios entre manos para su pueblo Israel en el desierto? Bueno, para afligirte, para probarte, en otras palabras, para examinarte o ayudarte a ti a examinar tu vida, para saber, no Dios, o sea, no dijo Dios para que yo supiera, no, porque Dios sabe, porque Dios ya lo sabe. Entonces, para saber, no yo, dijo Dios, sino tú, porque ya Dios lo conoce. Y Él lo que quiere es que nosotros necesitemos o llegar al punto de que admitamos nuestra necesidad de que se revele la calidad de nuestras convicciones, y que en última instancia son las convicciones las que revelan también el valor y la calidad de nuestro carácter. Seguimos. Entonces, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, tenemos que decir que la calidad de nuestro carácter, la calidad de nuestras convicciones se miden por la fidelidad y lealtad que demostramos a Dios y a su palabra cuando nos encontramos sometidos a oposición, aflicción y adversidad extrema. Y aún así, por muy extrema que sean las pruebas, las oposiciones, las aflicciones, las adversidades, aún así nuestro compromiso con obedecer o nuestro compromiso de obedecer la palabra de Dios no se ve alterado, y nuestra fe en las Escrituras no se agrieta ni sufre ninguna fisura, porque nos interesa en sobremanera y por sobre todas las cosas ser leales a Dios y agradarle y complacerle a Él antes que a los hombres. Porque aquel creyente entiende que esas pruebas está muy consciente y entiende que esas pruebas tienen el propósito de perfeccionar el carácter, de medir la calidad de sus convicciones, la calidad de su fe y su disposición a obedecer a Dios y ser leal a Él y a su palabra. Y por eso podemos afirmar que no es ningún secreto, ningún secreto que a lo largo de la historia
cuando la iglesia ha pasado por momentos de calma, momentos de bonanza, de tranquilidad, sin desafíos, sin grandes retos y causas por las cuales luchar hasta el sacrificio, lamentablemente esa iglesia termina acomodándose a los tiempos como creyentes. Terminamos acomodándonos a los tiempos y en última instancia terminamos por adaptarnos y adoptar las normas del mundo, los valores del mundo. Llegamos hasta el colmo de no solamente adaptarnos a ellos y adoptarlos, sino que llegamos hasta el colmo de impulsarlos y propagarlos con nuestras filosofías o con nuestros pensamientos y con nuestras acciones y nuestras ideas que hemos concebido a lo largo de nuestra vida. Y por esta misma razón podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la iglesia o a la iglesia de Jesucristo definitivamente no le conviene vivir sin obstáculos que vencer. A la iglesia de Jesucristo, aquella que Dios o que Jesús estableció en su ministerio terrenal, no le conviene vivir sin obstáculos que vencer. No le conviene vivir sin luchas que enfrentar. No le conviene vivir sin aflicciones y batallas que conquistar. Ya que cuando eso ha ocurrido, que una iglesia o un creyente o un grupo de creyentes esté sin una lucha, pierda de vista la causa, la lucha que tiene que conquistar, la batalla que está peleando, la causa que está defendiendo, ya que cuando eso ha ocurrido, cuando existe esa relativa bonanza y calma, siempre, no a veces, no quizás, siempre, irremediablemente, el pueblo de Dios, la iglesia, ha terminado mundanalizándose, adoptando y promoviendo y consintiendo los valores y principios mundanos, alejándose y desligándose así de la causa de Cristo, aquella que por demás está a decir que debe el creyente, debemos como creyentes y como cristianos pues proclamar y pregonar y demostrar absoluta lealtad. Por esa misma razón es que afirmamos que la iglesia del Señor Jesucristo necesita de luchas, necesita de aflicciones, necesita de desafíos y causas para defender. Porque esas mismas luchas, aflicciones y desafíos son su razón de ser. Son aquellas que lo impulsan a vivir para honra y gloria de Jesucristo, del Señor que lavó sus pecados con su sacrificio. Necesita, hermanos, si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios, necesita enfrentar luchas, aflicciones. Y en medio de esas aflicciones usted debe demostrar, cuando sus convicciones son probadas, usted debe demostrar que está más que comprometido a ser leal a Dios y a su palabra. Y su compromiso y su lealtad
al Señor y a su palabra, no se verán afectados, no sufrirán ninguna fisura, ningún daño, y no comprometerá por nada su disposición a obedecer en todos sus extremos la palabra de Dios, la causa de Cristo. Y las cosas de arriba que pertenecen al reino de Dios son la causa que nos debe impulsar, que nos debe dar la motivación suficiente para pagar el precio, para arriesgarlo todo. Para arriesgarlo todo y poner en la mesa, en la palestra, todo. Porque esa causa, la causa de Cristo y Cristo mismo, lo valen todo. Ya que, como hemos dicho y como hemos dejado establecido desde el principio de esta serie, si Jesucristo vale algo, entonces Él lo vale todo. Y desde ese punto de vista, las pruebas, las aflicciones, lejos de intimidarnos, más bien deben ser nuestra mayor motivación para vivir la vida cristiana victoriosa, la vida cristiana en un permanente estado de fidelidad y lealtad al Señor. Las luchas, las aflicciones, para aquel creyente que está enfocado en su lealtad a Dios y a su causa, las luchas y las aflicciones, las adversidades, los problemas más extremos son su mejor motivación para demostrar absolutamente en toda su manera de vivir lealtad absoluta y fidelidad absoluta a Dios y a su causa. Y es que la lucha contra el mundo de las tinieblas debe ser vista por el creyente como parte normal de la vida. En el libro de Santiago se dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os sucede. Dando a entender que la lucha, la batalla, la oposición, la aflicción, los padecimientos deben ser vistos por el creyente, aquel creyente que está bien enfocado en Dios, deben ser vistos como cosa normal, como un requisito que debe cumplir para complacer y agradar con su lealtad a Él y a su palabra al Señor. Y acostumbrarse a esa idea, bien le haría a usted, mi hermano, bien nos haría a nosotros como creyentes acostumbrarnos a eso. Porque ya Jesús mismo lo dijo en Juan: en el mundo tendréis aflicción. En algún punto de nuestra vida, tarde o temprano, queramos o no, si estamos enfocados en agradar y complacer al Señor con nuestra lealtad y fidelidad a Él, en algún momento, inevitablemente, enfrentaremos aflicciones y padecimientos. Y es que tal vez humanamente hablando, es mucho más fácil. Sí, yo creo que es mucho más fácil, más cómodo vivir sin oponernos a las normas que impone este sistema mundano. Es mucho más fácil para nosotros adoptar sus formas, sus maneras, y evitarnos así dificultades, luchas y aflicciones. Pero como hemos dicho, en cuanto a la causa de Cristo,
y la lealtad a Él y a su palabra. O somos creyentes valientes y esforzados, o somos creyentes acobardados, cobardes, traidores. Porque vivir sin oponernos a las normas que impone este sistema mundano sería una completa deslealtad y traición a Dios y a su palabra. Así que queda en nuestras manos la decisión de permanecer leales y fieles al Señor, a su causa y a su palabra, y valientemente pagar el precio que eso significa. Pagar el precio de lo que significa declarar y jurar absoluta lealtad a nuestro amado Salvador, a las sagradas escrituras y a la causa de Cristo, porque Él lo vale todo. O bien ser condescendientes con el mundo y mantenernos en una posición neutral para evitar problemas y dificultades, y adoptar sus formas, sus estilos y su mentalidad, pero también pagar el precio de la traición a Dios, solo para complacerse a usted mismo, agradarse a usted mismo, buscar su propio bienestar o complacer y consentir a su hijo, a su hija, cuando usted sabe que está su hijo o su hija siendo desleal a la palabra de Dios, a la causa de Cristo, traicionando las normas establecidas en las Sagradas Escrituras. Pero queda en nosotros, como padres, ser leal a Dios, a su palabra, o ser leal a nuestros hijos, que por demás sabemos que están quebrantando algún principio. Están quebrantando algún principio bíblico. Están traicionando en algún punto la palabra de Dios. Queda en nosotros, hermanos, declarar lealtad a nuestros hijos o a la palabra de Dios. Y es que a la luz de lo que dice la Biblia, la vida cristiana es un constante luchar, batallar y un constante conquistar. Lo dice Efesios 6, 10 al 12. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nuestra lucha no es física, no es material. Nuestra lucha más sangrienta y cruenta es y sucede y se lleva a cabo en el ámbito espiritual. También lo dice en 1 Pedro 2:11, esta idea de que la vida cristiana es una constante batalla, es una constante lucha, pero también es una victoria constante. Ahora bien, aquí Pedro nos da una pauta de cómo enfrentar esa lucha contra el alma. Dice, 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Desde el mismo momento en que nosotros perdemos la perspectiva y el enfoque de que la principal lucha no es contra sangre y carne, es decir, contra las personas, contra el mundo material, sino nuestra principal lucha es contra el alma. Desde ese mismo momento en que perdemos esa perspectiva, ya estamos siendo derrotados. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis voluntariamente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por lo tanto, aquel creyente que desea vivir una vida abundante, la vida victoriosa que Dios ofrece, debe estar permanentemente en estado de alerta, siempre vigilante, siempre velando y luchar en contra de todo aquello que represente una amenaza para la santidad de su alma. Todo aquello que represente una amenaza contra el Dios 3 veces santo y contra la pureza de la Biblia y de la causa de Cristo. Por esta razón, hermanos, es que usted como creyente debe vivir su vida terrenal con un enfoque espiritual, con una perspectiva eterna de las cosas y muy consciente y entendiendo que mientras tanto viva en el mundo, su estadía aquí en la tierra es pasajera. Solamente es una estación, una especie de terminal que lo llevará al mundo, a la esfera espiritual. Por lo cual debe considerarse a sí mismo debe considerarse como lo que es, un extranjero y peregrino en ese mundo. Y sus valores, sus estándares de vida, por lo tanto, son superiores porque pertenecen al reino de lo celestial. Debe vivir permanente o consciente de que su vida será una permanente lucha en contra de la corriente y por lo tanto se encontrará a menudo y muy a menudo con oposición. Estamos hablando de vidas enfocadas en lo espiritual, en las cosas celestiales. Aquel creyente que vive desde ese enfoque es un creyente que permanece con una perspectiva bíblica, tomando todas sus decisiones, enfrentando con perspectiva bíblica y eterna y celestial todas sus aflicciones, todos sus padecimientos. Es una vida enfocada en la perspectiva bíblica, es una vida que no pierde su equilibrio, su balance. Es una vida que no pierde la perspectiva equilibrada de que la vida en esta tierra es temporal. Es una que no se desubica y que no permite que nada ni nadie le arrebate la certeza de quién es Él y a quién pertenece y cuál es el propósito de su existencia. También una vida enfocada, aquella que permanece con una perspectiva bíblica, es una que no evade la realidad de ver las cosas objetivamente, sino que sabe que las cosas de este mundo son temporales
y por lo tanto no debe considerarlos como su prioridad, mucho menos aceptarla, mucho menos adoptarla y mucho menos propagarlas como parte de su sistema de valores. Aquella vida en correcta perspectiva espiritual y bíblica de las cosas es una que mantiene su equilibrio en balanza adecuada entre lo temporal y lo eterno, al punto que es capaz de determinar, identificar en medio de las diversas pruebas y vicisitudes de la vida que son propias de la vida terrenal, sabe, discierne y es sensible a la presencia y a la mano de Dios en medio de la tribulación, por muy extrema que ésta sea, en medio de las adversidades, por muy complicadas y difíciles que éstas sean. Aquella vida en correcta perspectiva de las cosas es una vida que mantiene el gozo y la paz a pesar de las pruebas. Y no deja bajo ninguna circunstancia, no permite que las circunstancias, las situaciones y las circunstancias que le rodean alteren ese gozo y esa paz. Es un gozo y una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de un estado óptimo espiritual, de un estado óptimo de conexión entre su alma, entre su ser y el Espíritu Santo, es decir, de su interior. Un estado espiritual. Aquella persona, aquel creyente que está en correcta perspectiva, tiene un estado espiritual que le capacita, un nivel espiritual que le capacita a ver más allá de lo visible y más allá de las cosas temporales. Porque tiene la capacidad, como Moisés, de ver al invisible. Aquel creyente que tiene una vida en correcta perspectiva, aquella persona que vive con una perspectiva espiritual de las cosas, ha sido capacitada por el mismo Dios, como dije, para ver las cosas que no se ven y de manera decidida vivir motivado e impulsado por aquellas cosas que no se ven. Y además, para sostenerlas, no importa el costo, no importa el riesgo, no importa el precio. No importa cuánto él crea que va a perder. Últimamente, en última instancia, él tiene la plena certeza y convicción de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en él o en nosotros ha de manifestarse. Aquel creyente que vive en correcta perspectiva, una vida enfocada en las cosas espirituales, logra desarrollar de manera natural convicciones inconmovibles para vivir por las cosas que no se ven, ya que tiene la convicción de que toda tristeza, toda enfermedad, toda lesión, todo accidente o cosa inesperada y dolorosa que lleguen a su vida, como un accidente que altera, modifica o disminuye las capacidades
y las facultades de manera permanente, o la mera situación económica de un negocio que le sale mal, o un fracaso en un proyecto fallido, tal vez que le arruinó económicamente, etcétera, etcétera, son como una ilusión temporal. Porque como dije, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Pablo lo dijo en otra ocasión, en 2 Corintios 4, cuando él habla del valor de las cosas que no se ven. Porque dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez, o sea, creciente, que va creciendo continuamente, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es vivir con correcta perspectiva de las cosas. Y cuando se vive en esa perspectiva, desarrollamos una calidad de carácter, una calidad de convicciones que el sistema mundano, con todo esto, su estructura mundial, no nos intimidará en nada. Al verdadero y genuino creyente que ha prometido lealtad a la causa de Cristo, porque sabe que el morir, si llega al punto de morir defendiendo su fe, defendiendo y por ser leal a Cristo, el morir es ganancia. Y le abrirá de par en par la puerta a la realidad más anhelada, la realidad de una permanente o de un permanente estado de bendición y de deleite y de gozo, que por demás está a decir, que es nuestra mayor esperanza, estar en la presencia de Dios eternamente, contemplando su rostro. ¿Es usted, con respecto a Cristo y a su causa, un creyente acobardado o impulsado por sus convicciones, que usted, o producto de su vida enfocada en la perspectiva correcta, bíblica de las cosas? ¿Cómo es usted? ¿Cómo está la calidad de su carácter? ¿La calidad de su perspectiva? ¿La calidad de su fe? ¿La calidad de su lealtad y fidelidad a Dios y a su palabra? ¿Vive usted, hermano, con una perspectiva correcta, espiritual y bíblica de las cosas, tomando sus decisiones, tomando sus acciones, comportándose como corresponde a un creyente que toma todas sus decisiones con perspectiva bíblica, eterna y celestial de las cosas? Mientras usted medita en esto, voy a pedirle que incline su cabeza, por favor. Dios, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por retarnos y desafiarnos
por enseñarnos que el propósito de los padecimientos y aflicciones es perfeccionar examinar nuestro carácter, la calidad de nuestras convicciones y nuestra lealtad a obedecer absolutamente tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que aún en medio de esas cosas, de esas dificultades, por muy difíciles, por muy grandes e inmensas que parezcan, usted está examinando la calidad de nuestra fe, para que nosotros comprobemos y lleguemos a entender que necesitamos aún más fortalecer nuestras convicciones, nuestra perspectiva eterna, celestial y bíblica de las cosas, para ver las cosas que no se ven, para llegar al punto de que no se nos dificulte ver lo invisible. Porque las cosas invisibles son las eternas y por lo tanto las cosas de mayor valor en las que debemos enfocarnos. Ayúdanos, Señor, a que los padecimientos, las aflicciones del tiempo presente no nos intimiden, ni socaven, ni debiliten nuestras convicciones. Y para ello, Señor, ayúdanos a mantener siempre una perspectiva bíblica, a declararte absoluta lealtad y fidelidad a ti, a tu palabra y a tu causa. A entender que estamos en una lucha y que en esa lucha constante la victoria también debe ser constante, pero la victoria llegará, Señor, en tanto y cuanto nos mantengamos leales y sostengamos nuestra fidelidad y nuestro compromiso de obedecerte a ti única y exclusivamente, sin alterar y modificar nuestro compromiso en medio de las aflicciones, de los padecimientos. Entonces, y solo entonces, nuestras convicciones serán tan fuertes, tan inconmovibles, que nuestra vida y nuestro estilo de vida será de completa complacencia y agrado a ti, Señor. Ayúdanos a vivir nuestro cristianismo desde esa perspectiva, para que nuestro cristianismo sea delante de tus ojos de esa calidad, de una calidad tal que te complazca solo a ti. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.
Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticia de Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Él obró, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Venció la tumba con poder y gloria real, resucitó Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios, vive hoy, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste,